como decía el pastor Ismael Quintero en Colombia, amado hermano mío y siervo del Señor, nosotros no celebramos la Reforma, hermanos. Nosotros la conmemoramos. Nosotros celebramos al Señor Jesucristo. Nosotros nos gozamos en Cristo, sea el día que sea, hermanos. Mas, sin embargo, obviamente, también conmemoramos el día de la Reforma. No nos debemos a la Reforma, nos entender lo que Dios dice en aquel tiempo y en el tiempo de hoy. De eso se trata la predicación expositiva, de que todos podamos escuchar el consejo de Dios y entenderlo. Amén, hermanos. Así que abran sus Biblias, espero que todos traigan, al menos de manera digital, pero abran sus Biblias en el capítulo 8, hermanos. Y leamos del 1 al 21. Aunque no podamos abarcar todos los versículos hoy, vamos a tratar de avanzar lo más que podamos. Que el Señor nos ayude y me ayude a mí sobre todo. Dice en el nombre del Señor Jesucristo: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían con qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusiesen delante de la multitud, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, Jesús dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a otra ribera. Habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de los herodianos. Y discutían entre sí diciendo: ¿es porque no trajimos pan? Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas de pedazos recogieron? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Vino luego a Betsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Amén. Hermanos, el título de hoy es un título que para algunos les parece como incongruente, como que se contradice. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Creyentes incrédulos. Los colores como tipo de Halloween no tienen nada que ver, ¿ok? Creyentes incrédulos, hermanos. Y ves ahí un hombre, no sabemos si sus ojos están velados o si sus córneas no funcionan, nada más vemos que tiene una venda ahí, ¿verdad? Y negra, hermanos. ¿Por qué crees que este sermón se llame Creyentes Incrédulos? ¿Crees que tenga razón el título del sermón? ¿Crees que existan creyentes incrédulos, hermanos? Amén. Hermanos, Cristo alimenta ahora milagrosamente a 4,000 después de haber hecho milagros tremendos. Él sana a un sordomudo y liberta a una chica endemoniada. Son cosas tremendas que hemos estado viendo en el Evangelio de Marcos. Él alimenta ahora 4,000 hombres, dice la Escritura, y volvemos a lo mismo. Probablemente no únicamente eran 4,000 hombres, sino que en estos tiempos, en ocasiones, no se contaban las mujeres y los niños. Lo más probable que hablamos de una cifra entre los 15,000, 20,000 personas, según lo que podemos sacar a conclusión. Después vemos en esta lectura, hermanos, que el Señor rehúsa dar señal a los fariseos. Y amonesta a sus discípulos contra la doctrina de estos fariseos.
Luego, después, hermanos, nos vamos a dar cuenta que el Señor continúa con su peregrinar haciendo milagros. En el versículo 35, hermanos, vemos aquí un relato del milagro parecido a este milagro que va a haber. Multiplica los panes. De hecho, hay muchos que piensan que se está repitiendo la historia, pero no, son dos historias diferentes. Vemos cómo el Señor Jesús es seguido por mucha gente, la gente del pueblo. Es grato para el Señor conforme al contexto de la lectura, porque dice que llevan 3 días sin comer. Esta gente es sencilla, esta gente es honesta y son mucho más sabios que los jefes del pueblo, que los fariseos que están ahí. Es gente con la que el Señor está cómodo. El Señor está cómodo compartiendo con aquellos que están ahí. Y me gozo mucho que al menos el Señor tiene este refrigerio. Estar predicando a 4,000 personas, que la mayoría de esos miles eran gente con la cual el Señor Jesús se sentía bien. Y estaba ahí con ellos hablando y hablando y hablando. Y qué bendición para los que gozamos la predicación del Evangelio, hermanos. Estar frente al Señor del Evangelio. Imagínate estar sentado ahí, viéndolo, siguiéndolo, viendo sus milagros, cómo hablaba con autoridad, cómo tenía compasión. Y cómo también él se compungía del dolor o de la necesidad ajena, hermanos. Entonces, nos damos cuenta en la lectura, hermanos, que el Señor Jesús lleva 3 días y no es algo obligado para ellos. O a ver a qué hora se termina, o a ver a qué horas calla ya, yo quiero irme, sino que la gente está disfrutando. Y el Señor Jesús, como te digo, siente gozo de la compañía de las personas que están ahí. Y esto nos debe animar mucho a aquellos de entre nosotros que de pronto se sienten tan simples o que se sienten tan poca cosa, que creen que el Señor va a hacer ahí alguna discriminación. Al contrario, hermanos, el Señor se goza con esa gente. Él en oración dijo al Padre: Padre, te doy gracias porque escondiste todas estas cosas de los sabios y de los entendidos. El ser sabio y entendido con las cosas de este mundo no te hace más santo, hermano. El saber mucho y haber tenido estudios, posgrados y cuantas cosas con referencia a las cosas de Dios, en el mundo claro que sirve, pero con referencia a las cosas de Dios, no sirve de mucho, hermanos, no sirve de mucho. Y el Señor nos llama a aquellos que tienen hambre de Él y a aquellos que probablemente se sienten pequeños. Y el Señor te habla, como dice Juan capítulo 5, versículo 40, para que tengas vida, para que te goces y para que te sientas amado por el Señor. Podemos ver, hermanos, en el versículo 2, que dice el Señor: tengo compasión. Es la única vez en el Evangelio que escuchamos eso. Alguno me dirá: no, antes también nos explicaste qué quiere decir compasión, ¿se acuerdan? ¿Alguien recuerda qué quiere decir compasión? Que viene del griego, que habla de dolor en las tripas o en las entrañas. Que no únicamente es: ay, mira, pobrecito. No, es un dolor interno. No sé si alguna vez te dolió el estómago ante alguna situación desagradable, o por muerte, o por enfermedades, o por alguna mala noticia, que sentiste un dolor. Niños huérfanos y esas cosas nos producen esto. Y aquí dice de una manera distinta, no en segunda persona, sino el Señor Jesucristo dice: tengo compasión, tengo compasión. El Señor Jesús siente dolor en su vientre, hermanos, porque hace 3 días que permanecen conmigo. Y esta palabra permanecen es importante. No únicamente están ahí en la bola, sino que permanecen con Él, atentos, hambrientos de la palabra, como algunos de entre ustedes, hermanos. Dice: y ellos tienen que comer. De pronto algunos nos confunden, como somos cristianos, podemos pasar mucho tiempo sin comer. No. La realidad es que tenemos que comer, y el Señor Jesucristo le gusta que comamos. Pero este acto es hermoso por muchas cosas: por la compasión de Jesús, por las personas que permanecen en Él, por la provisión que Dios les va a dar, pero también porque algunos piensan que los discípulos de Jesús no ayunan, que esto únicamente es para religiosos. Los discípulos de Jesús, hermanos, les demostraron a los fariseos que ellos ayunaban también. 3 días de ayuno. Estaban completamente boquiabiertos escuchando al Señor. Y aún con el hambre, ellos estaban permaneciendo en Él, hermanos. Permanecían en Él. No únicamente escuchándolo, sino que permanecían en Él. Y no pensaban dejarle mientras el Señor no los despidiera.
Eso es hermoso. A veces nosotros los predicadores somos tentados a ver los rostros de las personas, algunos durmiendo, algunos con calor, desesperados, niños llorando, y decimos, es momento de terminar con la predicación. Supongo que entre ellos había mucha gente que también actuaba de la misma manera, y es justo, la carne siente incomodidad y desea o reclama lo suyo, y a veces es tiempo de frenar. Normalmente yo veo que las predicaciones van de 40 a 1 hora 20 minutos, porque más o menos, conforme a nuestra carne, nos parece demasiado, sea poco o sea mucho. Entonces ellos, hermanos, estaban en dificultades, tenían mucha hambre, llevaban 3 días, pero estaban en el camino del deber. Estaban escuchando a Jesús, habían entendido que no había otra cosa más importante, como dice el canto, era su todo, y estaban satisfechos en Cristo Jesús. Eso es raro hoy en día ver alguna persona que pueda llegar al grado de hablar todo el tiempo de Jesús y sentirse cómodo con Él. Porque siempre hay barreras o límites en donde nosotros mismos decimos, bueno, es mucho ya hablar de Jesús. O ya pasé mucho tiempo en Jesús. Una cosa es estar en Jesús, permanecer en Él, estar en sus frutos en amor. No únicamente hablar de la Biblia, porque hablando de la Biblia muchos no están en Jesús, sino están en su carne, usando la Biblia para su propio beneficio, como vemos a muchos que andan en la calle haciéndolo. Pero ellos estaban en el camino del deber, hermanos. Hay un refrán que me gustó mucho, que ensalza el amor genuino de los cónyuges y dice, contigo pan y cebolla. Contigo hasta pan y cebolla como. Ellos estaban sin nada con el Señor, sin nada absolutamente. Y podemos ver, hermanos, cómo el Señor Jesucristo expresa su inquietud por el estado físico de la multitud, al grado que dice, se me estremecen las entrañas. Es la traducción literal, se me estremecen las entrañas, me duele dentro de mí por ellos. Aquellos mismos hombres y mujeres y niños que los fariseos veían con desprecio, hermanos, eran para el Señor Jesucristo objetos de su entera compasión y ternura. Aquellos que eran despreciados, los fariseos a lo lejos o mezclados entre ellos, les daba coraje ver cómo ponían atención a Jesús. Esos religiosos que únicamente vemos que están siendo de tropiezo y que quieren atrofiar la predicación del Señor y que lo acusan de muchas cosas. Como decía el pastor Emanuel en el recordatorio, el resumen del sermón pasado, ellos únicamente estaban imponiendo sus propias leyes. Es lo que hoy en día la mayoría de las sectas y las religiones hacen, imponen sus propias leyes y las defienden a un grado que parece que son del Señor, marchas que hacen o rituales de golpearse la espalda, ir hincados, rodando, y esas cosas no aparecen en la Biblia, hermanos, pero la religiosidad ha optado por hacer una ley que no es la ley de Dios y la abrazan como si fuera tal cual la ley de Dios. No es bíblico, pero lo hacen. El Señor, hermanos, tiene sus ojos en ellos. Al Señor no le importa a los fariseos que están criticándolo y que están tratando de meter duda al pueblo, y lo logran, porque más adelante vamos a ver por qué. Pero cuando por amor a Cristo, hermanos, y a la causa del Evangelio, escucha bien, cuando por amor a Cristo y a causa del Evangelio tenemos que pasar por dificultades, tenemos que pasar por pérdidas materiales, por trabajos, por necesidades primordiales que de pronto llegan enfrente a nosotros y empezamos a dudar, ¿qué pasa con esto? ¿Estaré bien, haciendo bien? ¿Estaré haciendo mal? Ahí, hermanos, de uno u otro modo, el Señor es cuando más brilla y cuando más responde. Cuando tú te has entregado al servicio del Señor, cuando tú amas a Cristo por causa del Evangelio, vas a tener que pasar por dificultades. Eso no nos gusta escuchar a muchos, pero vas a tener que pasar por dificultades. Ojo, cuando estás sirviendo en amor, cuando estás haciendo lo que Él dice, no lo que tú crees que haces. Porque hoy en día yo veo a muchos que se golpean el pecho diciéndome, pastor, es que estoy sufriendo mucho desde que soy cristiano. Pero ¿por qué sufres si no estás sirviendo al Señor? ¿Por qué sufres si no estás llevando una vida como un discípulo, sino únicamente te has convertido a Cristo? Probablemente el sufrimiento por el que estás pasando sea por tu pecado y no por servir a Cristo. Es una gran diferencia, hermanos.
Sufrir por tu pecado, a sufrir por servir a Cristo. Y servir a Cristo no únicamente es servir en el lugar de reunión. Servir a Cristo es estar allá afuera y enaltecer su nombre, orar por personas, hermanos, cargar la escritura en tu mente y anunciarla, tener misericordia, de vez en cuando poderte quitar los zapatitos a oscuras y dárselos a alguien, vaciar tus bolsillos y dar, ser generoso en las ofrendas, en esas cosas, hermanos, que en ocasiones no se ven, también es servir a Dios. De cualquier manera, aún cuidando a tu nieto en casa, aún haciendo de comer, amada hermana, o aún trabajando en el trabajo secular, hermano, llevando dinero a la casa, si ese pueblo es cristiano, está sirviendo a Dios. Todo lo que hagas para gloria de Dios cuenta como servicio. Y eso va a causar sufrimiento también, hermanos, en un mundo lleno de pecado. Pero cuando nos encontramos en estas dificultades, como vemos en la Escritura, cuando vemos que estos hombres están ahí en el Señor, están sentados, hermano, escuchándolo hablar y saben que tiene que comer, el Señor sabe. Cuando los pocos que sirven aquí de la congregación de tiempo completo, hermanos, están sirviendo y hemos pasado por dificultades. Hermanos, ¿cuándo el Señor te ha dejado? ¿Cuándo te ha abandonado? Aún antes te deja a un lado. Lamentaciones dice, no te lamentes en las cosas que el Señor te envía como prueba. Lamentate en tu pecado, porque el Señor no abandona para siempre. Pero hermanos, no voy a nombrarte, pero los que saben que están sirviendo de corazón, que tienen 1 o 2 ministerios, que se encargan de alguna gente, cosas, hogares, que en verdad están ahí, díganme, ¿cuándo el Señor los ha dejado? ¿Cuándo el Señor los ha dejado? Quiero decirte que en lo poco y lo miserable que yo puedo ser en el servicio del Señor, nunca me ha dejado, hermanos. Aunque en tiempos como hoy, que se acercan las fechas de los pagos, de los compromisos de la iglesia, vemos la administración y los números de la iglesia y es para salir corriendo y huir. Pero aún ahí, nunca el Señor me ha dejado. Y Él es el que pone en tu corazón el ofrendar, el orar por nosotros y el hacer todo para que no te jactes en ti. Él es el que pone y conforme a tus posibilidades pondrá lo que tú puedes dar, sea económico, sea de oración, sea de servicio, sea de amor, sea de cobijo, de cualquier cosa. Esos que se sirven al Señor jamás podrán levantar la mano y decirle, Señor, me has abandonado. A lo mejor por un tiempo, hermanos, a lo mejor por un tiempo, porque está probándote. Pero va a llegar el tiempo en que vas a decir, ay Señor, siempre has llegado a tiempo conmigo, amado Rey, aun cuando somos infieles, hermanos. Pero observa esto en la Escritura, cuánta comprensión y cuánta compasión tiene el Señor. Imagínate al Señor Jesús diciendo a sus discípulos, si los despido, los voy a enviar a su casa en ayunas, se van a desmayar en el camino. Es como una madre preocupada por sus hijos cuando no desayunan, ¿no? No, espérame, no puedes ir a la escuela sin desayunar. Al menos ven y tómate un vasito de leche. Pero en este caso están, hermanos, en un lugar desierto. No hay provisión para tantas miles de personas. Pero el Señor está preocupado por darles lo que necesitan. Porque Él dice, se van a ir y van a desmayarse. Es extraño, hermanos, porque estos textos de pronto nos muestran la humanidad del Señor Jesús. Muchos podrían decir, ay, pues fácil, Jesús es Dios, hubiera aplaudido o hubiera dicho, ya, ahora mismo, estómagos llenos. Pero el Señor Jesús quiere mostrarse y quiere que la gente vea cómo Él responda y que coman bien. Yo sé que el Señor Jesús podría quitarles el hambre, amén. De hecho, darles hasta un sabor como si hubiesen comido la comida más deliciosa de todo el mundo. Hasta que repitieran, hermanos. Él lo puede hacer. Pero Él quería manifestar su amor como un padre amoroso en la tierra, proveyendo cosas que el hombre terrenal necesita. Y no es la excepción. Él dice, ¿cómo voy a enviarlos? Van a desmayarse en el camino. Pues algunos de ellos viven lejos. Lo mismo hoy en día hace. El Señor nos ve ahí pensando y luego la madre con los hijos sirviendo al Señor cuando hermanos van a la calle o van a lugares a trabajar, aun cuando hay dificultades por el vehículo, por el dinero, por la gasolina, pero ahí están. Nuestra mente carnal empieza a pensar, oye, la gasolina y luego ¿cómo le voy a hacer? Y voy a hacer el otro. Pero el Señor llega y nos humilla y provee lo que necesitamos. Siempre ha sido así, hermanos. Siempre ha sido así.
O sea, nos manda a servir, pero como veíamos capítulos atrás, nos manda a servir aún sin nada para Él proveer todo, hermanos. Para Él proveer todo. El Señor Jesucristo ve en este versículo que muchos viven a distancias muy largas del lugar en donde están. Y para ellos era muy difícil conseguir alimento, hermanos. Tenían que caminar distancias. Lo más seguro que no tenían tampoco con ellos dinero. Y cuando vemos nosotros, amados, a la gente oír la palabra de Dios, es un consuelo saber que el Señor sabe de dónde ha venido cada uno, qué necesidad tiene cada uno. Que aunque nosotros no lo sepamos, aunque yo no sepa cuál es tu necesidad, en qué área estás flaqueando, cómo está del todo tu vida cristiana, cuál es tu temor, cuál es tu afán, a qué te aferras, aunque yo no sé, el Señor Jesucristo sí. Y su palabra actúa con poder en tu necesidad. Y como te decía días atrás, aunque sea un solo mensaje que estamos hablando, desmenuzando estos capítulos, aunque sean cosas que aparentemente no te estén hablando a ti, el Espíritu Santo lo va a usar para sanarte, para darte lo que tú necesitas, conforme a tu pecado, conforme a tu necesidad, hermanos. Y cada uno debe de aprender a ver esa hambre y preocuparse únicamente por su vientre en cuanto a la sanidad que el Señor va a dar a través del poder de su palabra. Aunque nosotros no sepamos, Cristo lo sabe, amados. Cristo no puede sufrir, escucha bien, Cristo no puede sufrir que algunos hijos o siervos suyos desfallezcan en el camino, hermanos. Cristo no puede sufrir que algunos suyos se vayan del camino del Señor porque Él no les provee lo necesario. Si alguien que sirve al Señor se va del camino del Señor, es porque no lo servía. Si alguien se va del camino del Señor y claudica diciendo, es que Dios me abandonó, el Señor me dejó, ya no me proveyó, ya no tengo para pagar mi renta, mis colegiaturas, mi comida, no tengo, pues yo creo que el Señor me quiere padeciendo. ¡Error! Si esculcas tu vida, lo que sucede es que no estás sirviendo. Y Dios simplemente no te está ocupando. Digo, ocuparte, de ocupar. Que ocupe un lugar en ti para la edificación de su reino. Simplemente tú mismo eres desechado. Pero si tú estás sirviendo con el corazón, si tú te consideras pecador, si te consideras pequeño, si sabes que no eres mejor que los demás y no entiendes cómo Dios puede estar haciendo algo a través de ti, hermano, jamás, escucha bien, jamás podrás presumir que el Señor Jesucristo te abandonó y te dejó padeciendo. Jamás te verás mendigando el pan, como dice la Escritura. Ningún hijo de justo he visto mendigando el pan. Jamás tendrás que llegar a la necesidad de tener que pedir ayuda. Jamás tendrás que hacer manita de puerco a alguien para que te den lo que el Señor no te ha dado. Si estamos sirviendo fielmente el Señor a Él mismo nos va a proveer. Amén. Pero estamos aquí viendo, hermanos, los discípulos responden en el versículo 4, una ofensa es para mí. ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a todos los que están aquí? Hermanos, ¿qué acababa de hacer en el versículo 31 al 37? Sana a un sordomudo y liberta a una mujer que está endemoniada. ¿Qué hizo antes, hermanos? Alimentó a 5,000. Oye, ¿qué les pasa a los discípulos? ¿Cómo le pueden preguntar que de dónde vamos a sacar comida para ellos? No sé si tú lo entiendes, no sé si te caen un poco mal. Hay una palabra aquí especial, hermanos. Puedes leer la porción B cuando entra la interrogativa en el versículo 4. Dice, ¿de dónde podrá qué? Alguien. Espérame. ¿A quién le estaban preguntando? ¿De dónde alguien? O sea, ¿alguien frente a Jesús, hermanos? ¿Cómo? Si el Señor Jesucristo está manifestando milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, ¿cómo se atreven a decirle sus discípulos alguien? O sea, tampoco tú, Jesús. ¿Sí entiendes? Tampoco tú, Jesús.
O sea, tan pronto estos hombres, hermanos, como algunos de nosotros, me incluyo, nos olvidamos de quién es Jesucristo. Tan pronto caemos que nos da un milagro, otro milagro, nos provee, nos cuida, nos sana y aún seguimos dudando. Que aun cuando has visto que tu vida pecaminosa ha ido reduciendo en cuanto a número de pecados o prácticas de ellos, y aún piensas que el Señor no te va a sacar de la condición pecaminosa que hoy te oprime. ¿De qué Jesús están hablando los discípulos? Parece que no están hablando de mi Jesús, hermanos. Parece que no están hablando del Jesús que mete las manos al lodo para sacar a los suyos. Parece que están hablando de un Jesús que no le da ojos al ciego, de un Jesús que no ha sacado demonios de las personas, de un Jesús que no ha caminado sobre el mar, de un Jesús, hermanos, que no ha proveído con tan poca comida a 20,000 personas. Es ilógico. ¿Puedes entender un poco el título? ¿Son creyentes los discípulos o no? Pero están actuando como, hermanos, como incrédulos. Podríamos decir, ay, esos hombres tan necios. Tú y yo somos esos hombres también. Tú y yo sabemos quién es Jesús, lo que Él ha hecho en nuestras vidas a pesar de nuestra necedad, a pesar de nuestra incredulidad, a pesar de nuestro pecado, a pesar de que frente a Él en ocasiones le damos la espalda y vamos y nos revolcamos en el pecado, hermanos. Aún así, el Señor Jesucristo, hermanos, está ahí preparado para tener compasión de nosotros por el hambre tan inmensa que tenemos hacia el mal. A mí me resulta muy extraño. No puede haber un comentario positivo de esto, aunque algunos predicadores se han atrevido a como solapar la mentalidad de estos hombres. Pero la realidad, hermanos, que en estos discípulos estamos encontrando la memoria más torpe y el entendimiento más tonto que puede existir. Incrédulos, hermanos. Yo pienso que parece que son los incrédulos más incrédulos de toda la tierra. Porque al menos los que no lo han visto, no lo han escuchado, pues bueno, tienen pretexto. Pero hermano, los discípulos, o tú y yo, que la Escritura ha sido revelada, que hemos visto cosas tan grandes en nuestras vidas, que hemos visto la bondad de Dios aún en nuestra vida pecaminosa, y que nos paremos y digamos, bueno, en todo me ha ayudado el Señor, pero yo creo que aquí no me va a ayudar. No, mentes reprobadas. Es increíble, hermanos. Estos hombres no están en una condición muy diferente a la que estamos hoy muchos de nosotros. Porque sí, hermanos, es muy fácil ver la Escritura, y yo en ocasiones lo leía y decía, qué increíble. Ellos estaban frente a Él, oye, ellos sí lo vieron, bueno, al menos yo no lo vi de frente, pero ellos sí. ¿Y cómo no creían? No, es intolerable. No, la verdad no. Representan, hermanos, la tendencia nuestra. Representan la tendencia de los creyentes en todo el tiempo. Que fácilmente tú y yo nos olvidamos de las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, a nuestro favor. Sin merecerlo, nos ha cubierto, sin merecerlo ha proveído trabajo, sin merecerlo nos ha dado de comer, sin merecerlo estamos hoy con salud, todos llegamos aquí con nuestros 2 pies, hermanos, sin merecerlo tenemos lo que tenemos, sin merecerlo tenemos a los hijos más hermosos que podamos tener, a la esposa más hermosa, al esposo más hermoso, la iglesia más hermosa, los hermanos más hermosos, sin merecerlo, y no contemplamos su gloria. Nos quejamos como si mereciéramos más. ¿O hasta cuándo vas a proveer más, Señor? Hermanos, la condición del hombre está completamente distante de poder comprender lo que Jesús en realidad has hecho. Porque lo que ha hecho hasta hoy es suficiente para que tú y yo vivamos una alabanza completa, hermanos. Completa. Las cosas que llegan, el hambre que ellos tienen, de pronto nos frenamos por la situación de algún familiar, de alguna persona que anda perdida, de alguna necesidad económica, de algún compromiso que ya no podemos seguir adelante con él, de algún diagnóstico médico, y nos paramos como si eso fuera un monstruo más grande que Jesús, o como si eso fuera un problema tan grande que ni el mismo Jesús pueda solucionar, y volteamos y le decimos, Señor, ¿habrá alguien que pueda sacarme del lugar en donde estoy? Mentiras del diablo, hermanos. No hay cosa, no hay nada ni nadie que pueda con el poder
del Señor. Y Cristo mismo, por eso, hermanos, también sube a la cruz. No únicamente para salvarnos del infierno, sino para llevar transgresiones, dolores, enfermedades. Y la enfermedad física no preocupa tanto, la enfermedad espiritual. Para cargar todas nuestras cargas, hermanos. Para ayudarnos en cada debilidad. De tal manera que nosotros, en lugar como estos discípulos, digan, ¿y ahora de dónde? Aunque han visto ya la gloria y el poder y los milagros de Dios, que nosotros en lugar de voltear a ver la necesidad, volteemos a ver la cruz y digamos, ay Señor, por un minuto me distraje, pero volteé y te vi en la cruz y te vi resucitado y dije, ay, alabado sea el Señor, me has librado ya antes de tiempo. Por eso Santiago dice, hermano del Señor Jesucristo, hermano del Señor Jesús, dice cuando pidas, pide y da gracias como si ya lo tuvieras. ¿Por qué? Porque en Cristo es seguro, hermanos. En Cristo es seguro. Y si eres un cristiano y una cristiana, lo que vas a pedir no va a ser para satisfacer tus propios deleites, sino va a ser para poderle dar más gloria, más honra y más alabanza al Señor. Y puedes decir, sí Señor, gracias y amén, como si ya lo tuvieras. Como si ya lo tuvieras. ¿Es salvación lo que te preocupa de algún familiar? ¿Es el pan en tu casa, hermano? ¿Es las cosas que por las cuales Él vino a morir en la cruz? Pídeselas y di gracias y amén. Y verás si el Señor no te vuelve a sorprender otra vez por milésima vez. ¿De dónde alguien podrá sacar el pan? Él, hermanos, en lugar de airarse, de enojarse con todo el derecho, les pregunta, ¿cuántos panes tienen? Versículo 5. ¿Cuántos panes tienes? Y ellos, hermanos, dijeron 7. Es hermoso ver que cuando las cosas llegan a un extremo en que las posibilidades humanas se han acabado, hermanos. Es hermoso ver cómo el Señor nos ayuda. Cuando nos quedamos ya sin fuerzas y sin salida, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Quién podrá ayudarnos? El Señor Jesucristo está ahí frente a nosotros, esperando a que doblemos rodillas y empecemos a clamar, Padre, yo no sé si esto es una prueba para mí. Yo no quiero pedirte que me saques de la prueba, sino quiero que me ayudes a poder pasar la prueba, Señor. Quiero que me ayudes a tener sabiduría, a adorarte, a alabarte aún en medio de esta necesidad. Si tu voluntad, Señor, es alimentar a estas 20,000 personas, alimentalas. Alimentalas. Y como sé que eres un Dios compasivo y lleno de misericordia, sé que los vas a alimentar, Señor. En todos somos probados, hermanos. Probablemente ellos también tenían que demostrar que no estaban siguiendo al Señor Jesucristo por los panes. Pudiera ser. Antes de darles de comer, Él quería ver por qué estaban ahí. Estaban exhaustos y estaban en una grave necesidad de alimento. Pero el Señor, ¿tú crees que el Señor sabía que llevaba 3 días sin comer? Él llevaba más. Si te das cuenta, no hay un texto de los que leemos desde el capítulo 6 en donde va y viene y no lo dejan descansar, en donde dice, y por fin Jesús y sus discípulos se sentaron bajo una sombra en un río dulce y comieron una rica langosta. ¿Te das cuenta que no hay? ¿Qué pasa? El evangelista no lo ha narrado, no, hermanos. Lo más seguro que ni sus discípulos ni él han comido plenamente. Es lo más seguro. Hasta la alimentación que acaba de pasar un poco antes. Hermanos, el amor y el cuidado de Cristo es inagotable. Y Cristo vuelve a repetir el milagro de la multiplicación de los panes. Sus favores y sus misericordias, hermanos, se van renovando al ritmo, escucha bien, de nuestras necesidades. Es impresionante. Y aún si te das cuenta y volteamos y hacemos un recuento de todo el amor y todo el cuidado que Dios ha tenido con nosotros, nos falta libreta, hermano. Nos falta cada detalle, cada mínima cosa, cada ayuda que le pedimos. Yo recuerdo a algunos de ustedes diciéndome, pastor, necesito esto, yo creo que se puso difícil. Ay, Dios quiera, me ayude. Y de pronto yo te veo aquí sentado ya muy contento sin haber dicho, Dios se glorificó. Dios se glorificó, Dios proveyó, pastor, Dios me cuidó, Señor, respondiste, gracias Padre, y no olvidar. Hoy escuchamos a alguien que da su testimonio, y su testimonio normalmente dice, era un borracho, drogadicto, era una prostituta, y que me hizo, y el Señor me transformó y me cambió y ya.
Cuando el testimonio debería de ser, y un día no tenía que comer y el Señor me dio aún siendo pecador. Y un día estuve enfermo y pensé que iba a morir y el Señor me sanó. Y un día que estaba en dificultad, que había violencia enfrente de mí, el Señor me libró de mis enemigos. Y un día que no tenía cobija, Él me la dio. Y un día que nadie me amaba, Él me amó. Eso debería ser testimonio de Cristo. Y nos faltaría mucho, hermanos, por contar. Mucho. Y aún así, aunque no damos el lugar a Él que Él merece, Él permanece lleno de misericordia, de paciencia y de amor. Su amor es inagotable, hermanos. Sus favores y sus misericordias. El milagro anterior, hermanos, del Señor Jesucristo usa todo el pan que tenía a la mano. Esto era 5 gasas. Y con ellas alimentó a todos los huéspedes que tenía. Eran 5,000 más niños y mujeres. Podría Él haber dicho, hermanos, si 5 panes bastaron para 5,000, 4 bastarán para 4,000. Pero Él tomó los 7 panes y con ellos alimentó a los 4,000. ¿Y qué me enseña? El Señor nos está enseñando a usar lo que tenemos para sacar el mejor partido posible. Les decía a los hermanos el otro día, voy a hacer una prédica con la ayuda de Dios que se llame Barriendo sin escoba. Barriendo sin escoba, comprando sin dinero, para que la gloria de Dios se refleje en nuestro servir, en nuestro dar, ofrendando sin ni un centavo en mi cartera, para que Dios brille, hermanos, para que el Señor brille, porque con lo que nosotros tengamos podemos hacerlo mejor. Con lo que yo tenga, hermanos, aún con las pocas cosas que yo pueda tener para gloria de Dios, con eso puedo sacar el mejor partido posible. Puedo hacerlo inimaginable en el nombre del Señor. Pero también el Señor nos enseña algo, aparte que es poderoso y milagroso. Nos enseña que en la casa de nuestro Padre hay abundancia de pan. Nos enseña que el Señor es el que da todo, hermanos. Es el dueño del oro y de la plata. Para Él no es nada hacer un milagro. Pero a la vista nuestra en la Escritura, estos creyentes eran incrédulos. Por supuesto que tenían fe, seguían a Jesús. Pero en las cosas en donde su capacidad humana se encontraba en problemas, ellos ya dejaban de creer. Es bueno, hermanos, examinar nuestra fe. La fe de un creyente verdadero, ¿sabes qué va a producir? Frutos. Es por eso que Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras y te voy a decir qué tanta fe tienes. Porque es muy fácil, sí, claro, Jesús, yo creo en Jesús, y estar en dificultades y de pronto actuar como incrédulo. Es muy fácil ser creyente, pero en medio de la necesidad, recurrir a alguien, a un vecino, a un amigo, a un hermano, antes que doblar rodillas y pedirle al Señor. Es muy fácil ser creyentes y saber que el pecado y Dios no cohabitan, pero estar delante de una situación tensa y responder con ira o desamor o faltas de misericordia. Ay, soy creyente, pues cree lo que no. Tus obras manifiestan que no crees. Tus obras manifiestan que no crees. Las obras de estos hombres estaban reflejando que tenían fe para seguir a Jesús, pero es una fe inaugural, hermanos. Es una fe inicial por la cual todos van a un culto a escuchar la predicación. Pero la fe salvífica, tenlo por cierto y por seguro que el Señor va a manifestar obras en cada creyente. El Señor va a manifestar el poder en él y los creyentes van a dar fruto de tal manera que no tengan otra cosa que hablar más importante que Jesús. Y que en cada dificultad en la que se encuentren, hermanos, ellos puedan confiar en el Señor. Porque Él tiene abundancia de pan. Recuerden que quienes tienen a Cristo en su vida y quienes sirven a Cristo con su vida, no van a temer que les falte lo necesario para la vida. Quienes tienen al Señor como Rey, no van a temer por lo que les falta en la vida. Siempre Dios va a proveer. Y a quienes siguen a Cristo, hermanos, les conviene también mantenerse juntos. ¿Recuerdan Salmo 133, 1 y 3? ¿Por qué? Porque es tan delicioso habitar con los hermanos juntos en armonía. Porque ahí con los hermanos es donde el Señor envía bendición y vida eterna. Aquí estaban todos los 4,000, más los discípulos, más las familias. Y ahí es donde el Señor se glorifica. Cristo alimentó a una multitud reunida. Una multitud reunida. Lo más fácil al ver que algunos están sirviendo y están ahí en la punta de lanza, otros dicen, no, pues yo creo que no soy para servir, yo mejor me voy a mi casa. O voy a ir nada más el domingo, ahí me asomo y si puedo voy y si no, no. Entiende, no existe el verdadero creyente
que no pertenezca a una iglesia. No, esta, hermano, puede ser la que tú quieras. Pero tienes que pertenecer a una iglesia. Entonces, terminada la alimentación de los 4,000, porque los alimentó, hermanos, gloria a Dios, ¿verdad? No por eso el Señor Jesucristo se puso a descansar, sino que continúa actuando y se va. Fue, dice el versículo 10, hermanos, luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Pero al encontrarse allí a la gente discutidora, a la gente que peleaba con él, y al ver que no había oportunidades de hacerles el bien, no porque él no quisiera o no tuviera el poder, sino que ellos no querían, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Y vemos ahí, hermanos, en el versículo 13, que el Señor Jesucristo no quiso satisfacer los deseos de los fariseos. Ellos le pedían una señal. Es lo que normalmente hace el religioso, quieren ver señales. Hay gente que sigue al Señor Jesús hoy en día porque alguna piedra le salen lágrimas o porque alguna otra imagen le sale sangre y por eso, lo extraño, hermanos, que no siguen a Dios, siguen a la imagen, siguen a la piedra, siguen a eso. Y esta gente demandaba señal, como si las señales que el Señor Jesucristo en su persona ya había manifestado. ¿Alguien podría decirme, hermanos, qué había hecho el Señor Jesús hasta hoy? Aparte de lo que ya dijimos. Pueden hablar, no cobramos por que hablen. Sanó un leproso, ¿qué más, hermanos? Mujer flujo de sangre. La hija de Jairo muerta. ¿Qué más, hermanos? El endemoniado. ¿Cuántas cosas? No, tú dime en realidad hoy, para poder como esculcar ahí nuestra mente, hermanos. Tú hasta hoy, con todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho, ¿creerías en Él? Y en ocasiones no te encuentras en algo muy parecido a lo de los discípulos. En ocasiones no esperas como la señal de Dios para poder creer más. Hace rato en la mañana yo acabo de orar con mi esposa acerca de esas necesidades que te platico. Y el Señor me habló a través de la Escritura y con mi esposa. Me decía, hey, yo proveeré, yo haré. Pero constantemente caemos en ese error y precisamente la Escritura nos lleva, hermanos, a voltear el rostro a Cristo, sea lo que sea, estemos en donde estemos. Como esté el diagnóstico, hermanos, el pronóstico del día o la situación, a confiar y no demandar señal, porque lo más probable que la historia se repetirá, vamos a demandar señal. Señor, dame una señal, dame una señal. Te dice, ya te la di, y no la ves, no la lees, no la crees. ¿Y sabes qué hizo el Señor con ellos? Dice el versículo 12, si quieres leerlo conmigo. Y gimiendo en su espíritu. ¿Tú te imaginas al Señor Jesús gimiendo en su espíritu? Dijo, ¿por qué me pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación, porque le causó tanto dolor. ¿Sí sabes qué es gimiendo? Para que te des una idea, una mujer ya a punto de dar a luz. No es llorando, no es sentimiento, no. Gimiendo es gimiendo. Sumamente entristecido, con mucho dolor. Eso le causa al Señor dolor. La poca fe nuestra, hermanos, le causa dolor al Señor, aunque no lo creas. Le causa dolor vernos dependiendo de otras cosas. Le causa dolor al Señor vernos sin servir, porque no tenemos lo que necesito para servir. Le causa dolor ver al Señor, vernos que no oramos. Y es una muestra, si no oramos, una muestra de que pensamos que no nos escucha, porque ¿qué persona, sabiendo que hay un tesoro, el cual va a encontrar seguramente, no va a ir a sacarlo? Y en la oración, hermanos, hay muchos tesoros. El Señor gime, aunque no olvides que Él es completamente feliz, pero en la relación con sus hijos, Él gime. Le causa pesadumbre, hermanos, el que los pecadores cierren sus ojos a la luz
y levanten una barrera contra el Evangelio y el Señor mismo. Y dirás, pero ¿cómo yo puedo ser un pecador si yo ya he sido salvado? Soy un creyente. Recuerda que tú no dejas de ser pecador aunque seas creyente. Recuerda que no dejas de ser pecador. Por eso sigues necesitando todos los días a un Salvador. Aquel que propició la ira de Dios, que iba sobre el pecador. Aquel Dios amoroso, hermoso, es un Dios justo y ese es nuestro problema. Es amoroso, es hermoso, pero es justo y ese es nuestro problema. Porque mi pecado, por muy pequeño que sea, de mentira, de celos, idolatría, contienda, enemistad y esas cosas que nombra aquí el apóstol Pablo a los Gálatas, diciendo que el que practica estas cosas no eres del reino de Dios. Enemistades, hermanos, envidias, ¿quién no lo hace? ¿Quién no ha mentido un poco? Enemistados, pero por Cristo, poniéndose frente a nosotros, pagando nuestra deuda, es que podemos entrar al reino de los cielos, no porque nos hizo mejores, no porque nos hizo diferentes, hermanos, de golpe, no, sino porque Él pudo satisfacer la justicia del Señor, porque Él recibió todo el castigo por nosotros. Y por eso es que hoy podemos confiar en Dios. Por eso es que ahora, dice la Escritura, estudiamos el viernes, podemos pedir al Padre todo en el nombre del Hijo y nos será dado. ¿Por qué? Porque el Hijo pagó, el Hijo abrió el puente, hermanos, el Hijo rompió el velo, el Hijo abrió la puerta. Ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de Dios. Antes no, aunque creíamos que sí. Cristo es el único camino para llegar al Padre, hermanos, para ser escuchado por el Padre. Y esto es lo que están haciendo hasta hoy, hermanos, en el estudio. El Señor gime en su espíritu. Y dice, de cierto os digo que no se dará señal a esta generación. ¿Y qué dice el versículo 13? ¿Podrían leerlo ustedes, hermanos, fuerte? Se fue, hermanos. Y tienes razón, no sé tú qué dirías ante gente que no te estima, ante gente que duda de ti, ante gente que te está confrontando. ¿Qué harías? ¿Te quedas ahí? No. Supongamos, hermanos, que todos estuviéramos pasando hambre, que la ciudad ha sido encerrada y que hay una hambruna tremenda, hermanos, y que estamos a punto de morir de inanición. Y de pronto ahí en esa hambre y en esa desesperanza nos llega una invitación para reparar inmediatamente el palacio de un gran hombre y comer y beber ahí como una paga. Imagina, ¿qué haces? Tú y tus hijos están muriendo, tu familia, tu papá, tu mamá, tus hermanos, y de pronto llegan y anuncian, vengan, hay que reparar el reino y ahí van a comer y van a beber. ¿Qué harías? Pero imagina que nos hemos vuelto necios y que no aceptamos la invitación. Imagina. Supongamos ahora que nos ha atacado una espantosa locura, tanto que preferimos morir en lugar de ir. Pero supongamos que ese mensajero del rey, de ahí de ese lugar, dice, vengan, pueden saciarse, pobres almas hambrientas. Y porque sé que no quieren venir, agrego esta amenaza. Si no vienen, mis guerreros los van a atacar y van a sentir el filo de sus espadas. Yo creo, mis amados hermanos, que diríamos, no, está bien. Bendecimos a ese gran hombre, a ese rey. Y por esa amenaza, ahora no vamos a decir que no vamos, sino al contrario, vamos a ir. Porque en realidad no me puedo quedar ahí y no asistir. Esa es la terrible sentencia, hermanos. Escuchen esto. ¿Por qué te doy este ejemplo? Esa es la terrible sentencia de los incrédulos. Aquí dice este versículo, dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue. Y precisamente el ejemplo que yo te doy de aquellos hambrientos que están muriendo, el rey manda a su mensajero, les avisa, no quieren, el rey le dice, pues ahora ve diles que los voy a matar si no vienen. Y la gente ahora dice, bueno, pues voy por la amenaza. Lo mismo dice la Escritura. Lo mismo dice la Escritura, hermanos.
Y esa es la terrible sentencia. Dice, el que no creyere será condenado. Y esto es lo que pasó con estos fariseos. Ellos no creyeron y fueron condenados. Esta fue su última oportunidad. El Señor los dejó y se fue al otro lado. Hablamos de un tema muy controversial. ¿Por qué si el Señor da la fe? Si el Señor da la fe, porque hay algunos que se condenan. ¿Será culpa de Dios que no les da la fe? No, hermanos. El consumador y el autor de la fe estuvo frente a ellos. Ellos no tienen excusa para decir, Señor, es que tú nunca quisiste salvarme cuando lleguen delante del juez. ¿Por qué les va a decir, no, yo mismo estuve frente a ti y tú no quisiste recibirme? Tú no quisiste creerme. Y es el llamado a los pecadores, hermanos. Nosotros no podemos perdernos el confiar en Cristo. Porque si nosotros lo hacemos, estamos perdidos si no confiamos en Él. Y el ser perdido quiere decir no confiar en el Señor. Tú no solamente tienes que ir al Señor, que decir que crees en Él, sino que tú lo desafías cuando en momentos de angustia y necesidad no te pones en sus brazos. Lo desafiamos, hermanos. Es como si nos negáramos a ir a Él. Recuerda que las puertas de la misericordia están abiertas de par en par. ¿Por qué no vienes al Señor? ¿Qué tal si yo hoy te digo que el Señor tiene los brazos abiertos para recibirte en tu necesidad? ¿Qué tal si yo hoy te digo que el Señor puede sanarte de tu mal o de tu práctica a ese pecado que tienes? O a ese amor por lo malo, o a esa falta aún de fe, o a ese temor, o a esa ira. ¿Qué tal si te digo que si vas a Él, que si le pides a Él, Él te sanará? Él puede decirte, ¿o qué? ¿No quieres venir a mí para que te dé vida eterna? ¿O acaso tú tienes temor o tiemblas para acercarte a Él? ¿Y no te daría temor como esos hombres de saber que el que no confía y no cree en Él se perderá eternamente? El Señor tiene un poder para traernos a Él. ¿Y sabes cuál es? Es su palabra, hermanos. Y el Señor hoy nos ha hablado. ¿Y sabes qué nos dice? Lo mismo que dijo desde un principio cuando su ministerio es inaugurado como el mejor predicador. Arrepiéntanse y crean. Olvídate del arrepentimiento legalista. Arrepiéntete de no verlo a Él y confiar. Arrepiéntete de no adorarlo. Arrepiéntete de no pedirle perdón. Arrepiéntete que cuando estás en necesidad o hay alguna angustia, te buscas la solución y no la buscas en Él como el Señor de lo imposible. Arrepiéntete de decir, es que no puedo, es que este pecado me trae tan frito y mi carne es tan débil. Arrepiéntete, porque el Señor Jesucristo llevó todos tus pecados en la cruz del Calvario. Arrepiéntete de ver tu dolor como más grande que el Señor de señores. Arrepiéntete de creer que Él te ha abandonado. Arrepiéntete de creer que Él no te ama. Arrepiéntete de creer que Él no te va a usar, que Él no te va a proveer, que Él no te va a cambiar, que Él no te va a dar lo que tú necesitas. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Deja la incredulidad, que nuestro Señor es fiel a Él mismo y nunca fallará. Amén. Gloria a Dios. Nos quedamos, hermanos, hasta el versículo 14 la próxima semana. Vamos a orar.